De una vez les avisamos que las reuniones de los 2 siguientes domingos son normales, ¿sí? Misma hora, mismo lugar, para que todos sepan, ¿sí? No van a haber cambios en esta ocasión. De todos modos van a estar bien llenitos porque el 24 es viernes, 25 que recalentado, ¿no? Pues vamos a venir pero bien repletos, ¿verdad? Pero con muchas ganas de edificarnos mutuamente en la fe en este fin de año, ¿ok? Próximo domingo, de hecho, es la última reunión del año y de hoy en 15 sería la primera reunión del 2022, así es que no falten. Si no van a viajar con sus familias por alguna razón, pues entonces aquí los esperamos los próximos domingos a la misma hora para seguir edificando nuestra fe y seguir equipándonos para el ministerio, como es la voluntad de Dios, porque Él quiere que todos estemos involucrados en la obra del ministerio. Es un propósito divino. Y de eso vamos a platicar un poquito en esta ocasión, en la predicación. ¿Cuántos de ustedes vieron el mensaje del miércoles? A ver, levanten la mano, los que sí lo vieron. No importa que lo hayan visto afuera de hora, pero que lo vieron. A ver, levanten la mano, por favor. Ah, bueno, gracias, perfecto. La gran mayoría. Si alguien no lo ha visto, pues ahí está, véanlo. Ahí mencioné que íbamos a predicar sobre ese texto. ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos para allá. El miércoles estudiamos el versículo, creo, el 9. Sí. El miércoles enseñamos sobre el versículo 9. Hoy para los líderes del grupo familiar que sí tuvimos, dimos los versículos 3 al 8. Y hoy para la iglesia vamos a compartir los versículos 10 al 14, del 10 al 14. ¿Ya estamos? Bueno, solamente el 10 como una referencia para que entendamos el contexto, porque en los versículos previos, por ejemplo en el 9, está hablando del llamamiento que tenemos, ¿no? Somos llamados a la salvación y a vivir para su gloria y todo eso. Ya tenemos un llamamiento santo, como vimos el miércoles, un llamamiento no conforme a nuestras obras, sino conforme a los propósitos de Dios y por su gracia. Entonces está Pablo hablando de ese llamamiento y en el versículo 10 habla de que la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia estaba manifestada desde antes de los tiempos, dice el versículo 9, y luego dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces como que cambia Pablo de tema. De hablar del llamamiento, ahora nos va a hablar del Evangelio. Cambia el tema. Y habla el apóstol Pablo en estos versículos acerca de la respuesta que debemos tener los que estamos en Cristo, la respuesta que debemos de tener hacia el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos responsables del Evangelio. Todos los creyentes. Dios ha puesto el Evangelio en nuestras manos. Es un tesoro precioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso lo aprendimos, si ustedes lo recuerdan, cuando hablamos de la mayordomía. Curso número 3, la lección 4, la mayordomía. Y ahí platicamos acerca de que nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores, somos mayordomos. Nada es nuestro. Todo es de Dios y nosotros solamente debemos administrar las cosas que Él deja a nuestro cargo y hacerlo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque un día va a pedirnos cuentas de ello. ¿Se acuerdan de eso? Y veíamos que
Dios también nos hizo mayordomos del Evangelio. El Evangelio no es nuestro, es el Evangelio de Dios, pero Dios lo puso a nuestro cargo. ¿A cargo de quién? De la iglesia. La iglesia somos responsables de administrar el Evangelio correctamente. Entonces, desde que nosotros somos creyentes en Cristo, debemos asumir un compromiso con el Evangelio. Sentirnos comprometidos con el Evangelio. Y es lo que Pablo nos va a enseñar en esta ocasión, ¿no? Los compromisos que Pablo tenía con el Evangelio, que de hecho deben ser los mismos que nosotros debemos asumir. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si eres creyente, debes asumirlo. Vamos a verlos entonces, ¿no? Como mayordomos del Evangelio, ¿cuáles son los compromisos que debo asumir con el mismo, con el Evangelio? Porque soy mayordomo de Dios. Vamos a verlos entonces. El primer compromiso lo tenemos en el versículo 11. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué les parece si lo leemos juntos para que? A ver, lo leemos juntos. 1, 2, 3. Del cual dice, comienza diciendo el versículo, del cual, ¿de qué está hablando? Pues al final del versículo 10 ya leímos que está hablando del Evangelio. Y dice, del cual yo fui constituido. Pablo fue constituido, ¿verdad?, mayordomo del Evangelio. Porque la palabra constituido, la palabra eteten, significa ser puesto, ser encargado, que algo se te pone en las manos, algo se coloca en tus manos, o sea, eres encargado de ello. Es lo que está diciendo Pablo. Yo fui constituido, o sea, se me asignó el Evangelio. Y por eso fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol y maestro del Evangelio. Es una responsabilidad que tienes. Ser mayordomo del Evangelio es una responsabilidad asignada por Dios. Y Pablo la asumió. ¿Y nosotros? También. Fui constituido, ¿qué? Dice Pablo, apóstol, predicador, maestro. Vamos a verlo en ese orden. Porque primero la palabra apóstol, que es la palabra apóstolos, que significa, ustedes ya la saben, ser enviado, uno que es enviado. Eso significa apóstol, uno que es enviado. Dice Pablo, yo fui constituido apóstol del Evangelio, o sea, enviado de Dios para, ahorita vamos a ver, predicar y enseñar el Evangelio. Tiene un poquito que ver esto con lo que dice Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Donde nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Eso dice Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos. Pero ¿se acuerdan que ese id no es un mandato como nosotros lo asumimos? Es ¿cómo se me fue la palabra? No es una orden. La orden es hacer discípulos. Y está acompañada esa orden de hacer discípulos está acompañada de 3 acciones. Ir, bautizar y enseñar, ¿se acuerdan? Sin embargo, ese ir está conjugado en modo participio, pero en tiempo aoristo. ¿Eso qué significa? Que Dios ya nos mandó y nosotros tenemos que ir como enviados de Dios a hacer discípulos a todas las naciones. Debemos considerarnos enviados de Dios a donde quiera que estés. Si estás en tu casa, eres un enviado de Dios. Si estás en tu trabajo, eres un enviado de Dios ahí, para compartir ahí. Si estás por la calle, ahí eres un enviado de Dios. Así es como se asume esta instrucción, ¿no? Porque es un participio, eso quiere decir algo habitual. Entonces, tú tienes que verte a ti mismo como alguien a quien Dios ya ha enviado para que en todo lugar y en toda circunstancia seas un testigo suyo. Es lo que implica esto. Y Pablo lo asumió. Él dice que él fue constituido por Dios un apóstol, o sea, un enviado. Él podía decir a donde quiera que estaba, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Fui enviado. Soy un enviado de Dios. Él lo podía decir. Y es algo que nosotros tendríamos también que asumir, ¿no?
¿Por qué estás en esta escuela? ¿Por qué estás en esta calle, en este momento, pasando por este lugar? ¿Por qué estás en este trabajo? Porque soy un enviado de Dios. Dios me tiene aquí para cumplir sus propósitos. Fíjense en la mentalidad, ¿no?, que tenía Pablo. Fui constituido apóstol, o sea, un enviado de Dios. Y así tendríamos que considerarnos nosotros. ¿Por qué estás aquí en la iglesia? Soy un enviado de Dios para edificar a mis hermanos. Todo tiene ese propósito santo, precioso, de parte de Dios. Entonces, somos enviados de Dios. Y Pablo así se consideraba. Ahora, él decía que también fue constituido predicador del evangelio, predicador. Y eso nos remite a Marcos también, 16, donde dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Predicar es la misma palabra. ¿Cuál es la palabra aquí que se utiliza para predicar? La palabra keruso, griega, que significa proclamar, anunciar. Entonces tenemos un compromiso con el evangelio de, a donde quiera que estemos como enviados de Dios, ¿hacer qué? Anunciar el evangelio. Y aquí a eso somos llamados todos, ¿no? Porque aquí los que estamos en el púlpito, predicando la palabra, sí lo hacemos como parte de una profesión, de un oficio divino, ¿no? Acá estar. No todos somos llamados a estar aquí arriba predicando la palabra, pero predicar el evangelio, eso sí, todos. Y no necesitas un grande público para predicar el evangelio. Le puedes predicar a miles o le puedes predicar a uno. Porque la palabra predicar es la palabra, decíamos keruso, que se refiere a un heraldo, la labor de un heraldo, que va y anuncia la voluntad del rey. Es alguien que anuncia, que proclama. Tu deber es, a donde quiera que estés, ¿ya?, delante de las personas que estás, proclamar el evangelio. Proclamarlo. ¿Ok? Y dice Pablo que también fue constituido maestro. Porque la palabra, además de ser anunciada, o sea, el evangelio, además de ser anunciado, también debe ser enseñado. Son cosas distintas, ¿no? Porque para proclamarlo, pues donde quiera es bueno. Porque la fila de las tortillas, porque si estás con un compañero, anuncias la palabra. Eso es algo que se hace con emoción, que se puede hacer en poco tiempo. ¿Sí? Un minuto basta para hacer una proclamación del evangelio sencilla. Pero la enseñanza, eso sí requiere tiempo. Y Pablo, a donde quiera que iba, primero proclamaba el evangelio, y a las personas que se acercaban a él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Y pasaba días y días y años, semanas, algunas veces hasta años, ¿verdad?, meses y años, enseñándole a las mismas personas. ¿Qué se le llama eso? Se le llama adoctrinar, o sea, discipular. Y es parte de la gran comisión, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Así es que nosotros tenemos que anunciar la palabra, la labor de predicar la palabra, anunciarla, y luego a los que se dejen, a los que crean, a los que quieran, meterlos a un proceso de enseñanza, enseñarles la palabra. Decirles que es importante aprender la palabra. La enseñanza implica ahora sí un ambiente determinado, un lugar determinado, tranquilo, donde se pueda uno dedicar a estudiar la palabra. Ahí se requiere tiempo para discipular. Y el apóstol Pablo lo hacía, ¿por qué? Porque él se consideraba un llamado para eso. Dice, he sido constituido por el evangelio. He sido constituido un predicador, un apóstol y un maestro. Y como dije hace un momento, tiene todo que ver con Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Donde nos habla de ir así, como apóstol, como alguien enviado, y luego para predicar y bautizar, y luego para enseñar. Tiene todo que ver. ¿Y qué nos dice Mateo? Por tanto, id, así discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Y esa palabra naciones en Mateo 28 es la palabra griega etnos. A todos los etnos. ¿Qué son los etnos? Grupos de personas, las etnias.
Todos grupos de personas. No se refiere tanto a las naciones grandes, sino a los grupos pequeños de personas. Y aquí, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que él fue constituido predicador, apóstol y maestro, ¿qué? De los gentiles. ¿Saben qué palabra es esta gentiles? ¿Qué palabra griega es aquí la que se traduce como gentiles? Es la palabra etnon. Etnos. Se refiere a naciones. Lo que pasa es que los judíos utilizaban esta palabra etnos para referirse a todas aquellas naciones que no eran judías. Todos los que no son judíos son las naciones. Pablo fue constituido apóstol, predicador y maestro a las naciones. ¿No fue esa la encomienda que nos hizo Jesús? ¿No fue esa la gran comisión? Hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Hermanos, tenemos un compromiso con la palabra. Todos nosotros. Un compromiso con el Evangelio. El Evangelio de parte de Dios, ¿verdad? Nos envía, somos enviados. Y somos enviados para que en todo lugar en donde estemos, anunciemos el Evangelio, queruso, anunciemos el Evangelio y enseñemos el Evangelio. Adoctrinemos a la gente, les enseñemos doctrina. ¿En dónde? En todas las naciones. Todos grupos de personas, aunque sean pequeños grupos de personas, porque son los etnos, las etnias. Así es que mientras caminamos por esta vida, ya que somos enviados de Dios para ello, ¿qué debemos hacer? Predicar el Evangelio con pasión y enseñar con paciencia. Predicarlo con pasión y enseñarlo con paciencia. Se predica con pasión, se enseña con paciencia. Y eso es algo que tenemos que asumir como mayordomos del Evangelio. ¿Ok? El siguiente compromiso que Pablo asume con el Evangelio, ¿cuál es? Versículo 12. Dice Pablo, por lo cual asimismo. ¿De qué estaba hablando Pablo? En el versículo 11. De su compromiso de, como enviado, predicar y enseñar el Evangelio. Y aquí dice en el 12, por lo cual asimismo. O sea, por ese compromiso que él tiene de predicar el Evangelio, ¿qué dice? Padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo Pablo en este momento? Porque está diciendo, padezco esto. ¿Qué padeces? Madanito. ¿Qué padeces? ¿Qué estaba padeciendo el apóstol Pablo en ese momento que él estaba escribiendo esta carta? Vamos a verlo. Nos dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. ¿Qué estaba sufriendo Pablo en este mismo momento que él estaba escribiendo la carta? Estaba en la cárcel, estaba preso por causa de predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es tu compromiso con el Evangelio? Sufrirlo. Si es necesario sufrirlo, hacerlo. Si vas a sufrir por causa del Evangelio, si vas a ser perseguido, si vas a ser torturado, si te piden tu vida por causa del Evangelio, ¿qué dice Pablo? Estoy dispuesto. No me avergüenzo del Evangelio, está diciendo aquí. Y es lo mismo que Pablo le pidió a Timoteo. En el versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Pablo se lo está pidiendo a Timoteo, ¿por qué? Porque él lo estaba haciendo. Porque hay un principio, ¿no? Tú no puedes pedir a otros lo que tú mismo no haces. Ese es un principio para enseñar. No puedes pedir lo que tú no haces. Y Pablo pudo decirle a Timoteo, no te avergüences de Cristo, de dar testimonio de nuestro Señor. Y él estaba sufriendo la cárcel por esa razón. Pablo estaba enseñando con él ejemplo. Así es que, ¿cuál es el compromiso que tenemos con el Evangelio? Si es necesario, sufrirlo. Pero no lo sabemos sufrir. Cualquier burla que nos hacen y ya mejor guardamos silencio. Que no sepan que soy cristiano, si no se burlan de mí en la escuela. No sabemos padecer
por el Evangelio. En ese contexto en el que estamos aquí, en estos países donde no hay persecución, no sabemos padecer por el Evangelio. Allá sí, en esta primera época de la iglesia, los cristianos sabían lo que era sufrir por el Evangelio. Lo sabían porque la iglesia era perseguida. Nosotros no lo sabemos. Pero dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, la cárcel. Pero no me avergüenzo, dice Pablo. Y por eso le dice a Timoteo, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y es que hay que aprender a sufrir las aflicciones. Fíjense lo que dice, sufrir las aflicciones según el poder de Dios. El poder de Dios muchas veces no te va a librar de las aflicciones. El poder de Dios te va a ayudar a sufrirlas correctamente. El amor es sufrido, es benigno, ¿no? Eso quiere decir, si tú amas, recibes el sufrimiento sin responder y además respondes con benignidad. Es sufrido, es benigno. Es un principio, así es que Dios, el poder de Dios, no siempre te va a librar de la aflicción. A veces sí, pero no siempre. Pero lo que sí es que siempre te va ¿cuál sería la palabra? Te va a enseñar a soportarlo, te va a dar las herramientas, te va a dar la actitud correcta para que lo soportes como debe de ser, en el poder de Dios. Porque no se trata de que lo soportes y andes murmurando, o lo soportes y te andes quejando, o lo soportes y eso no es soportarlo. Soportarlo en el poder de Dios significa que aún en medio de la aflicción, tenemos algunos casos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Pedro y Juan. Después de que fueron azotados por el concilio por causa de predicar a Cristo y de que les prohibieran predicar en el nombre de Jesús, los soltaron después de azotarlos, ¿se acuerdan? ¿Y cómo llegaron con la iglesia? Dice, gozosos de haberse tenido dignos de recibir afrenta por causa del nombre. Gozosos. Eso es sufrir en el poder de Dios. Estaban gozosos. Pablo y Silas, puestos en la cárcel de Filipos, dice que después de azotarlos mucho, los pusieron en el fondo de la cárcel. ¿Y qué hicieron? Estaban cantando himnos. Y todos los presos los oían, de la energía con la que cantaban. Es que no estaban, no, estaban cantando con energía, con gozo. Eso es sufrir aflicciones en el poder de Dios. Y Dios nos tiene que capacitar para eso. Dios nos capacita para eso, ¿no? Yo tengo esa esperanza siempre, se los he dicho, ¿no? De que en el momento determinado que lo necesitemos, Dios te va a capacitar para sufrir la persecución cuando venga. Pero es que no tiene que venir de una manera tan grande, ¿no? No tenemos que esperar a que venga el sufrimiento para sufrirlo para Dios. Hoy tendríamos que estar dispuestos a vivir para Dios. Dice el apóstol Pablo la razón por la que él podía soportar el sufrimiento. ¿Qué dice el versículo ahí 12? Porque yo sé. ¿Qué? Y fíjense que no dice yo sé en qué he creído, no dice en qué. No, porque nosotros no tenemos nada más un conjunto de palabras memorizadas. Nosotros no estamos apasionados de las palabras, de la doctrina, no, del Dios que está detrás de las palabras. Del Dios que le da fidelidad y confiabilidad a las palabras. Estas palabras tienen detrás a un Dios que fue el que las habló y el que las respalda. Nosotros no estamos confiados en las palabras, estamos confiados en Dios. Y aquí dice Pablo, yo sé en qué he creído. No, yo sé en quién he creído. Yo tengo una relación con Dios. Qué importante es esto, ¿no? Y luego dice, y estoy seguro, claro, porque confías en la persona, confías en Dios. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi herencia, la salvación. Y esto es lo que le daba fortaleza, esta esperanza es lo que le daba fortaleza para sufrir cualquier aflicción. La esperanza de la vida eterna. Estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito. En base a esa esperanza del Evangelio que tenemos por las promesas de un Dios confiable,
es que nosotros podemos enfrentar con gozo en el poder de Dios cualquier tipo de padecimiento. Y ese es nuestro compromiso con el Evangelio, sufrirlo, padecerlo cuando sea necesario. ¿Ok? El tercer compromiso para con el Evangelio que nos expresa Pablo está en los versículos 13 y 14. ¿Qué nos dice? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es la instrucción entonces? A retener el Evangelio. Nuestro compromiso con el Evangelio, ¿cuál es? Retenerlo tal y como nos fue enseñado. ¿Por quién? Por los apóstoles, por la palabra. Sí, porque si nosotros lo aprendimos de alguien que lo aprendió mal y lo aprendimos mal, de eso no hay que retenerlo. Hay que retener, ¿qué dice aquí? La forma de las sanas palabras. Qué interesante forma de decirlo, me llama mucho la atención. La forma de las sanas palabras. Sí, ves que la forma de las sanas palabras es importante. Por eso dijo Jesús que ni una tilde, ni un apóstrofe de la ley sería cambiado. ¿Por qué? Porque el cambio de un apóstrofe en las palabras hebreas o griegas podía cambiar el sentido completo de esas palabras. Es como si hoy tú cambias la G por la J. En vez de decir cajón, ¿no? Entonces, ya está mal, ¿eh? O si en vez de cima con C, dices cima con S. Porque cima con C, ¿qué es? Y cima con S, no más abajo. Una sola palabra, una sola letra cambia el sentido completo de la palabra. O si tú dices, aquí tiene otra, coser. Coser con S y coser con C. Coser con S, ¿cuál es? Y coser con C, la comida, de cocimiento. ¿Ok? Una sola letra puede cambiar el sentido de la palabra. Y vean lo que dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Retén la forma de las sanas palabras. Sanas palabras. Sanas es la palabra ugiano, que significa tener buena salud. Las palabras sanas, ¿cuáles son? Las que no están cambiadas. Sería como estar enfermas, ¿no? Si te juntas con alguien enfermo, ¿qué va a suceder? Estamos de moda hoy en día, ¿no? Te contagia. Las malas palabras, las palabras enfermas te contagian de una enfermedad que puede ser mortal en la fe. Hablando de la fe. Y dice Pablo que esto que está aquí son sanas palabras que te hacen bien, porque están sanas, no están enfermas, no tienen ningún problema. Nosotros tenemos una fe basada en palabras que son sanas. Está demostrado hoy en día, ¿no? Por los eruditos bíblicos, que aunque hay muchos papiros que se han encontrado, las diferencias entre entre diferentes papiros, no hay muchas diferencias. Y las pocas que hay, en relación al cúmulo de palabras que hay aquí, de las pocas que hay, ni una afecta la doctrina fundamental de la Biblia. Tenemos una palabra muy segura. Y además la Reina Valera es una traducción literal muy confiable. Tenemos la palabra de Dios de una manera muy sana para que la creamos. Confiados en que esta es la palabra de Dios, podemos estudiarla y aprender de Dios y mantener la forma de las sanas palabras. Y dice Pablo, que de mí oíste. En este caso, el apóstol Pablo era un medio confiable, porque acuérdense que de él mismo fue el que escribió el Nuevo Testamento, la gran mayoría del Nuevo Testamento, que nosotros hoy usamos como base para nuestra doctrina cristiana. Él era un instrumento autorizado, y por eso dice Pablo, las palabras que de mí oíste. Hoy en día sería, ya que no tenemos a Pablo y ni a ningún apóstol con nosotros,
Hoy sería la palabra, la Biblia. Las palabras que nosotros aprendemos por la Escritura. Esas son la sana doctrina. Tenemos que guardar, retener la forma de las sanas palabras. Le dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 9, que él debe elegir obispos, fíjense, como obispos, a personas que sean retenedores de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un requisito para los obispos, ¿cuál es? Que sea retenedor de la palabra, tal y como le ha sido enseñado. Sí, que no la estemos cambiando, que no estemos poniendo ahí palabras que no son, que no estemos poniendo ahí ideas que no transmiten la verdad del Evangelio. Dice el versículo que sigue, el 14, guarda el buen depósito. Sí, porque repetimos, ¿no? Se ha depositado el Evangelio en nuestras manos. Ese es el buen depósito. Dios ha depositado en manos de la iglesia el Evangelio, la palabra. Y tenemos que guardarlo. Guarda el buen depósito. Y si Pablo le dijo en el versículo anterior las sanas palabras, ahora le llama el buen depósito. Buen es la palabra kalos, que significa intrínsecamente bueno, algo que es bueno por naturaleza. Y como siempre les he dicho, lo que es bueno, hace bien. ¿Sí? Lo que es bueno, hace bien. La palabra es buena, es el buen depósito que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, ¿cómo vamos a guardar este buen depósito? ¿Cómo lo vamos a guardar? Ahí en el librero, ¿no? Y que nadie lo agarre. No. Vean lo que dice Pablo. Guarda el buen depósito, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién es el maestro de maestros? Cuando vimos en Juan 14, vimos el título que Jesús le puso, el Espíritu de verdad, porque su trabajo es llevarnos a toda verdad. Si tú estudias la palabra con humildad, ¿sí? Con dedicación, el Espíritu Santo te va a iluminar para que entiendas la palabra. Él es el Espíritu de verdad. Aquí dice que guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a entender la Escritura como debe de ser. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Retén entonces la forma de las sanas palabras. Y aquí no se trata de memorizar necesariamente, ¿no? Se trata simplemente de cuidar la forma de la doctrina. ¿Saben por qué? Porque podríamos enseñar inclusive lo correcto, pero dar a entender algo totalmente distinto por la forma en la que lo hacemos. Yo por eso estoy en contra de ciertas cosas. Por ejemplo, que los cristianos se tatúen. Y ustedes dirán, es que en Estados Unidos los cristianos no tienen ningún problema en tatuarse. Sí, pero ¿qué reflejan? ¿Reflejan la sana doctrina? Yo lo dudo mucho. Porque el tatuaje representa cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. La gente se tatúa porque tiene falta de identidad. ¿Te falta tu identidad en Cristo? Ese es un error, es una falla. Pues para tener el nombre de ¿eso qué? Bueno, me voy a tatuar una cruz para que sepa que soy cristiano. No necesitas eso. La gente va a saber que eres cristiano por tus frutos, por tu manera de hablar, por tu comportamiento, no por lo que tengas tatuado aquí. Tu esposa, es que voy a ponerle el nombre de mis hijos y de mi esposa. No, ellos van a saber que los amas por la manera en la que los tratas diariamente, no porque los tengas ahí grabados. Estamos muy equivocados con cosas de esas. Pero entonces, ¿queremos predicar el evangelio correcto de la manera incorrecta? Eso también tiene que ver con cuidar la forma de las sanas palabras. ¿Cómo debemos predicar el evangelio para cuidar la forma? Con las palabras correctas, enseñando las demandas del evangelio, con nuestra conducta, mostrando el poder del evangelio, con nuestras actitudes, expresando las maravillas del evangelio, con nuestra vestimenta, ejemplificando la pureza del evangelio, con nuestra misión,
demostrando la importancia suprema que tiene el Evangelio. La forma es importante. La forma en la que predicas es importante. No solo lo que dices, sino cómo lo dices. Cuida la forma, retén la forma de las sanas palabras. Ese es un compromiso que debemos asumir. Hemos visto, hermanos, hoy 3 compromisos que debemos adquirir con el Evangelio. Porque somos mayordomos de Dios y el Evangelio se nos ha asignado. Así que tenemos 3 compromisos con el Evangelio. El primero es proclamarlo. Somos enviados de Dios para proclamar y enseñar el Evangelio. Es que a donde quiera que andemos, debemos considerarnos unos enviados. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios me envió. ¿Por qué no estoy aquí, no allá? Porque Dios me envió. Y aquí voy a proclamar el Evangelio del Señor a todas las naciones. El segundo compromiso con el Evangelio, sufrirlo. Siempre que llegue el momento, súfrelo. Aprende a sufrir por causa de Cristo. Aprende a sufrir por el Evangelio, por la causa del Evangelio. Porque sabemos en quién hemos creído, tenemos esa esperanza y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Así es que la eternidad la tenemos segura. Arriesguemos el presente, ¿no? Si nuestra esperanza nos hace saber que el futuro está asegurado, ¿por qué no arriesgar el presente? Hay que aprender a sufrir por Cristo. Y número 3, el tercer compromiso con el Evangelio es retenerlo. Retenerlo en su forma correcta. Enseñarlo y presentarlo de la manera correcta, ¿sí? Creerlo de la manera correcta y presentarlo de la manera correcta. Estos son los compromisos que como mayordomos de Dios debes asumir para con el Evangelio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Gracias, Señor.